Hace unos días, el Banco Central de la República Argentina volvió a bajar las tasas del plazo fijo, volviendo a dar otra señal al mercado por segunda vez en lo que fue de abril. O sea, los pases del 70 al 60% anual, teniendo una baja de 1000 puntos porcentuales. Lo que significa que al bajar la tasa de los pases, a nosotros nos van a pagar menos por poner nuestra plata en un plazo fijo. Lo que a su vez, esto también termina impactando en muchas áreas de la economía argentina. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno que vuelve a bajar las tasas? Lo que está haciendo actualmente el gobierno es intentar licuar la deuda para poder reducir el déficit fiscal que tiene Argentina, ya que el análisis que hace el gobierno por medio del Banco Central para así poder tomar las mejores decisiones, ya que ellos son los encargados y responsables de pagar las deudas. Esto funciona de la siguiente manera: imaginemos que nosotros vamos a un banco, el que sea, y depositamos plata en un plazo fijo a 30 días. Cuando vence la fecha del plazo fijo, el banco a nosotros nos devuelve el capital que invertimos más un interés. Pero ¿qué es lo que hace el banco con nuestra plata al ponerla en un plazo fijo? Lo que hace el banco mientras la plata está en un plazo fijo es sencillamente pasárselo al BCRA o Banco Central de la República Argentina. Y cuando vence la fecha de retorno, o sea cuando vence esos 30 días, el Banco Central se la devuelve al banco y el banco nos las devuelve a nosotros. Pero también se queda con un interés. Para entenderlo un poco mejor, imaginemos que depositamos en un banco 1 millón de pesos y lo ponemos en un plazo fijo a 30 días, que hoy en día nos daría un retorno de 41.000 pesos. El banco agarra esa plata durante esos 30 días y se lo pasa al BCRA, que durante todo ese tiempo la va trabajando, y cuando llega el fin del plazo fijo se la devuelve al banco y el banco nos la devuelve a nosotros. Sin embargo, lo que le da el BCRA al banco no es lo mismo que el banco nos da a nosotros, ya que cuando termina el tiempo del plazo fijo, que era de por ejemplo 1 millón de pesos, el Banco Central le devuelve al banco 1.050.000 pesos. Lo que hace el banco es pasarnos a nosotros 1.040.000 pesos. De esta forma podemos ver cómo el banco generó una ganancia de 10.000 pesos simplemente pasando nuestra plata hacia el Banco Central y viceversa. Es por eso que a esto se lo llama pases. Aclarado esto, ahora hay que entender qué es el déficit fiscal y el superávit fiscal. El déficit fiscal, también conocido como ajuste fiscal, son medidas utilizadas para terminar con el saldo negativo entre los ingresos de un país y sus gastos. Poniéndolo en otras palabras, esto sucede cuando se pierde más plata de la que nos está ingresando, como por ejemplo el caso del Banco Central. Incluso esto nos llega a afectar a nosotros, ya que si por ejemplo cobramos un sueldo de 100.000 pesos por mes, pero nuestros gastos son de 150.000 por mes, ya sea porque estamos en un país con una alta inflación como Argentina, o simplemente que no sabemos administrar nuestro ingreso, no podemos generar ahorro. Por otra parte, el superávit fiscal se logra cuando el Estado gasta menos de lo que recauda, siendo todo lo contrario al déficit fiscal, ya que podemos tener mejores ingresos y una capacidad de ahorro. Sin embargo, esto no es algo que es solo exclusivo para los bancos y los gobiernos, sino que nos puede suceder a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Cuando hablamos de que quieren licuar la deuda de los pases, lo que quiere decir es que quieren bajar el interés de la tasa de los pases para achicar cada vez más la deuda de los bancos. Ya que si los bancos nos ofrecen un interés del 50% por poner nuestra plata en un plazo fijo, pero el BCRA le ofrece al banco un 60%, esto significa que el Banco Central tiene que generar un interés superior al que nos ofrecen los bancos para que el banco nos dé nuestro interés y que ellos se queden con una ganancia, lo que hace que el Banco Central asuma cada vez más deudas. Pero si se reduce el interés de los pases, como sucedió hace poco, del 70 al 60%, esto hace mucho más fácil poder pagar. De esta forma, lo que está utilizando el gobierno para afrontar esta situación es bajar las tasas de los pases para así poder deber menos plata, que al deber menos plata tiene que pagar menos cada mes, ya que si baja el nivel de deuda puede permitirse generar ahorros para salir del déficit fiscal y entrar en un superávit fiscal. Además de que el gobierno tiene como objetivo reactivar el consumo y abaratar el financiamiento. Ya que si por un lado los bancos cada vez ofrecen menos rendimiento al poner nuestro dinero en un plazo fijo, volviéndolo menos atractivo para nosotros, nos hace replantear si conviene poner nuestro dinero en un plazo fijo o gastarlo en otra cosa. Y por otro lado, al volver más barato la tasa de los pases, hace que comience a bajar los créditos de los bancos, lo que nos permite a nosotros sacar créditos mucho más baratos. Ya que si un plazo fijo bajó de un 60% a un 50%, a la hora de pagar un crédito, en vez de pagar un 80%, estaríamos pagando un 70%. Seándonos nosotros, pero sobre todo las grandes empresas, ya que les es más barato endeudarse para poder utilizar ese dinero para poder producir más o poder expandirse. Como por ejemplo el caso de YPF.
Para ir terminando con este video, me gustaría hacer alguna aclaración, ya que hoy en día cada vez hay más personas que están animando a pasarse de la renta fija a la renta variable. Ya que si bien es cierto de que corren riesgo de perder el dinero, lo hacen para intentar generar un interés capaz de ganarle a la inflación, a diferencia de la tasa de interés del plazo fijo, que ofrece un rendimiento por debajo de la inflación y que es posible que siga bajando. Es por eso que me gustaría hacer dos menciones aclarando que esto no es una asesoría de inversión. En primer lugar, pertenece al mercado de renta fija, ya que hoy en día todos sabemos que si bien el plazo fijo no supera la inflación, nos ofrece una tranquilidad en el que determinada fecha estaríamos cobrando un monto fijo. Actualmente, el plazo fijo nos da un rendimiento del 4% mensual. Sin embargo, existe una letra del gobierno que nos permite generar alrededor de un 5% de interés, que va variando, pero que supera el plazo fijo y que se puede vender cuando uno quiera. Y por el otro lado tenemos a la renta variable, que serían las acciones argentinas, como por ejemplo YPF, Pampa Energía y Transportadoras del Gas del Sur. Si te gustó este video, dale un like, y si pensás que esto le puede servir a alguien más, no te olvides de compartirlo, que eso me ayudaría muchísimo. Por mi parte no tengo nada más que decir, esto fue Dynamics y nos vemos en un próximo video.